Buenas tardes a todos. Pues como cada mes, nos alegra saludarlos a todos los que están del otro lado, a nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI y a nuestros capítulos aliados Latinoamérica, Buenos Aires, Nuevo Cuyo, Montevideo, Cajamarca, Santa Cruz, Asunción y los de última adquisición, Venezuela y Guatemala. También saludamos al resto de los capítulos de Latinoamérica, invitados a esta ponencia, y a todos los que nos están escuchando hoy desde aquí, desde España o desde cualquier otro rincón del mundo. Les agradecemos el interés y la asistencia y sobre todo en estos momentos de alerta sanitaria mundial. Sabemos que estamos todos muy movidos por este tema, pero mucho ánimo a todos. Soy Evis Rosales, soy la presidenta del PMI Madrid y con nuestro responsable del área, Jesús Vázquez, y nuestro equipo formado por Rafa Pagán, José Barato, Ninfa Muñoz y Ángeles Gómez Torreadrado, tenemos el placer de presentarles la interesante ponencia de Miguel Ángel García Trujillo, las herramientas Discipline Agile, un kit Agile Lean para optimizar tu forma de trabajar, way of working. Ante todo, Miguel, muchísimas gracias por el tema y por estar dispuesto a compartir tu conocimiento con nosotros. Hoy tenemos 321 inscritos a esta ponencia de diferentes países. Como les decía, muchísimas gracias a todos. La ponencia que tenemos hoy se enmarca dentro del contexto de lo que ha sido la adquisición por parte de PMI, de Discipline Agile y de Frex. Y en esta adquisición y su engranaje a todas las demás partes que ya todos ustedes conocen de PMI, el capítulo de Madrid tiene un grupo de embajadores para lo que es dar a conocer Discipline Agile y somos los Discipline Agile Champions. Dentro de estos Champions tenemos una líder del grupo que es nuestra compañera de la Junta, Carmen. Y Carmen va a estar dejándoles saber a ustedes cada uno de los pasos. Vamos también a incorporar dentro de nuestra web una sección porque sabemos que ustedes quieren conocer de esta iniciativa. En esta ponencia, Miguel Ángel nos recordará cómo nos esforzamos como líderes de equipo para ser más ágiles y ayudar a nuestros equipos a ser más productivos. Pero para lograr ese éxito que todos buscamos, necesitamos tener una mentalidad realmente ágil. Todo parte de allí, que combine pues nuestras habilidades de liderazgo y la gestión de equipo y dentro del contexto de nuestra organización y de nuestra cultura. Así que utilizando estas estrategias del mundo ágil, del mundo real, aprenderemos a adaptarlas a nuestra forma de trabajo dentro de ese equipo que estamos liderazando en un momento dado para optimizar su productividad y continuar la mejora continua, que sabemos que es en lo que vamos a estar trabajando siempre. Discipline Agile es un kit de herramientas de decisión de procesos que proporciona orientación directa para ayudarnos a las personas, a los equipos, a las organizaciones, a agilizar los procesos de una manera sensible al contexto donde estamos trabajando. No todo sirve para todas las organizaciones. Discipline Agile nos proporciona una base sólida para la agilidad empresarial al mostrar cómo las diversas actividades como la entrega de soluciones, por ejemplo, el desarrollo de software, operaciones de tecnología, la arquitectura empresarial, gestión de portafolio, seguridad, finanzas, adquisición y muchas otras áreas que trabajan en cualquiera de nuestros proyectos pueden trabajar juntas. Discipline Agile también describe que esas actividades deben abordar, cómo se deben abordar y proporciona una serie de opciones para hacerlo y describe las compensaciones que van asociadas a seleccionar una opción o la otra. Miguel Ángel García es un profesional de tecnologías de información desde hace 27 años, especializado en transformación digital empresarial ágil, innovación y metodologías ágiles para desarrollo de software y otras áreas de negocio, arquitectura empresarial, ingeniería de software y DevOps.
También es experto a nivel de Latinoamérica en PMI Discipline Agile y cuenta con una maestría en Administración de Negocios e Ingeniería en Sistemas. Tiene experiencia en consultoría, arquitectura empresarial, administración de proyectos de software, operaciones y dirección de operaciones. Y ha trabajado en empresas como IBM, Softec y América Móvil, teniendo allí la oportunidad de interactuar con equipos ejecutivos internacionales de India, China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, Centroamérica, Chile, Costa Rica, y desarrollando con eso habilidades de arquitectura de soluciones, negociación, administración de proyectos, consultoría, arquitectura empresarial, gobierno, riesgo y cumplimiento, servicio al cliente, administración de operaciones e innovación. Todas estas capacidades son soportadas con sus más de 20 certificaciones con diferentes instituciones globales, dentro de ellas, por supuesto, PMI y Discipline Agile, y es el primer instructor y coach certificado de PMI en Discipline Agile en Latinoamérica hispana. Y además, hoy contamos dentro de nuestro webinar con el espacio 10 minutos con, y en esta ocasión tendremos a mi compañera de la Junta Directiva, Susana Moreno. Susana es miembro del board y mentora y directora del área de, fue voluntaria del área de voluntariado y es ahora responsable del área de membresía, desde la cual nos realmente promueve su entusiasmo dentro de los que trabajamos en el voluntariado y ha venido a contarnos hoy cuál es el alcance de su trabajo. Y antes de comenzar la ponencia de Susana, quiero comentarles, como siempre, que la asistencia a este webinar supone la obtención de una PDU técnica. El reporte de esa PDU deben gestionarlo bajo la responsabilidad de cada uno de ustedes. Les va a llegar un email con las instrucciones para ese reporte y con el código correspondiente. Siempre en estos webinars tenemos oportunidad de hacer preguntas y las pueden ir dejando en el espacio de la plataforma correspondiente para así nosotras irlos gestionando. Y como siempre también, próximamente subimos la grabación del webinar al canal YouTube, que la pueden acceder desde la web del capítulo. Comenzamos entonces con Susana. Susana, te cedo la palabra. Un placer, como siempre, saludarte, escucharte y creo que vas a dejar súper entusiasmados a nuestros oyentes de hoy. Cuando quieras. Gracias, Evis. Bueno, buenas tardes a todos desde Madrid. Confío de verdad que en estos momentos os encontréis bien todos, vosotros y vuestros familiares. Creo que son momentos muy complicados, así que mi ánimo desde aquí para todos vosotros. Gracias también al equipo de voluntarios quiero darles, porque hacen posible este webinar y nos permiten además estos pocos minutitos, ¿no?, para que voluntarios que apoyamos al capítulo también desde la Junta podamos contaros un poquito mejor qué es lo que supone nuestro rol y qué hacemos desde cada una de las áreas. Me voy a presentar, a ver si consigo. Vale. Bueno, soy Susana Moreno, soy arquitecto de formación. Actualmente soy vocal en la Junta y lidero, como bien decía Evis, el área de gestión de membresía. Yo en mi carrera profesional siempre he estado muy ligada a la gestión de proyectos y en el año 2013, pues bueno, un poco movida por la crisis que tuvo nuestro sector, fue un momento profesionalmente complicado, pero ahí comenzó para mí un cambio muy importante en mi carrera, porque bueno, me lancé a abordar proyectos que no tenían nada que ver con mi carrera académica y que me hicieron, yo creo, que perder un poco ese miedo que a veces tenemos a cambiar, ¿no?, por miedo a equivocarnos. Ahora ejerzo como Project Manager freelance y soy operadora de drones en Sequoia, que es un proyecto con el que buscamos mejorar la recopilación de datos de obra con el uso de aeronaves no tripuladas, de drones. Me certifiqué en el año 2013 y soy miembro de PMI desde entonces y empecé como voluntaria con el capítulo en el año 2014. Empecé como mentora en el programa de mentoring
Y a partir del año 2016 apoyé a Mario Coquillat en el área de gestión de voluntariado hasta el año 2018. En ese año, pues bueno, fui elegida mejor voluntaria del año, que me hizo muchísima ilusión, y me propusieron a ocupar una vacante como miembro del board con motivo pues, de la dimisión pues, por motivos profesionales del que en aquel momento lideraba el área de membresía. Y desde entonces lidero este área que yo personalmente creo que es una de las, yo creo que de las más importantes. También he liderado este pasado año el primer congreso Mujeres en el Project Management, del que os voy a hablar al final. Bueno, ¿y qué hacemos desde membresía? Yo os diría que es un área un poco transversal a todas, ¿no? A todas las demás. Apoya de alguna manera el funcionamiento del capítulo porque busca un poco el conocimiento y la atención directa a los socios. Desde el capítulo sabéis que ofrecemos una serie de servicios que se abordan de forma particularizada pues desde distintas áreas, y quizá es un poco el área de membresía la que en cierta manera recoge las necesidades, las dudas, las quejas de los socios y al final lo que intenta es un poco apoyar a todas las demás áreas, ¿no? Con ese conocimiento. Y bueno, aparte tiene una parte administrativa también importante. Cuando me encargaron liderar el área, bueno, pues lo primero que busqué fue de alguna manera generar esa buena atención, ¿no? Que merecían los socios, entre otras cosas porque tenían que sentir que había alguien detrás para resolverle pues, sus dudas, para conocer sus necesidades, sus quejas o sus propuestas de alguna forma, ¿no? Pero me gusta recordar siempre que no debemos olvidar que al final todos somos voluntarios en esto. Maricé, Miguel, Gerald, yo misma, todos los que hemos estado durante todo este tiempo, a lo mejor no siempre hemos tenido la disponibilidad deseada, pero bueno, siempre hemos intentado tener tiempo para dar la respuesta más adecuada posible y responder todas las dudas, recoger los puntos de vista de nuestros socios, por la intención siempre de mejorar, ¿no? De mejorar desde el capítulo. Así que quiero aprovechar para bueno, pedir disculpas si en algún momento alguien no ha recibido una respuesta o sintió que no había alguien al otro lado del buzón de correo, quizá pues vacaciones o un error quizá haya provocado que haya dejado alguna llamada de teléfono sin contestar o algún mail y la verdad nunca ha sido intencionado, así que nuestras disculpas desde aquí, que siempre lo queremos hacer lo mejor posible. Bueno, ¿qué abordamos? Pues el plan de comunicaciones. Desde membresía siempre hemos intentado generar un plan de comunicaciones periódicas a los socios. Creo que es importante, por ejemplo, que cuando llega un nuevo socio alguien le reciba, aunque sea virtualmente, y sobre todo que le informe de todos los servicios, ¿no? De los que va a poder beneficiarse con la cuota que abona por ser miembro del capítulo. Porque no todo el mundo conoce todos los servicios que ofrecemos y además no todo el mundo siente la misma confianza de acercarse, por ejemplo, al primer evento presencial del capítulo, y cuando recibes un mail con un nombre y apellidos de forma más personalizada y que además te incita a que le contestes, a que contactes con él, yo creo que lo siente menos frío, ¿no? Quizá que un mail genérico. Esa era nuestra intención. También queríamos conocer por qué llegan nuestros socios. Es muy importante saber qué esperan para intentar trasladar al resto de las áreas las expectativas de los socios que llegan al capítulo, ¿no? Y intentar siempre mejorar los servicios con ese conocimiento. Queríamos preguntar, por supuesto, a los que se marchan, el entender mejor el por qué. También comunicar, había algo muy importante, las certificaciones que están en estado suspended, no todo el mundo lo conoce. Queríamos ayudar a nuestros socios a que entendiesen que una vez que se completa el ciclo trienal, si no se cuenta con todos los pedidos necesarios, explicarles cuál es el siguiente proceso para poder no perder su certificación, ¿no? Por ese motivo, también contactamos con ellos.
Damos la enhorabuena a los nuevos certificados, sabemos que es un esfuerzo enorme y que merecen, por supuesto, nuestro reconocimiento y comunicarles qué servicios son los que les pueden otorgar los PDUs para mantener esa certificación y, por supuesto, agradecemos siempre a los que renuevan con nosotros, ¿no? El buzón info es otra de las partes importantes, lo gestionamos desde membresía, intentamos responder todas las dudas que llegan a nuestro chapter de socios y de no socios. En cualquier caso, siempre intentamos poder resolverlos particularmente o derivarlo a quien pueda resolver esas dudas, ¿no? Hemos implantado también un plan de recompensas. Queremos de alguna manera reconocer la fidelidad de nuestros socios. Sorteamos entradas gratuitas para el Congreso de noviembre. Sabéis que nuestros socios tienen una entrada más reducida, pero bueno, queríamos premiar de alguna manera la fidelidad de aquellos socios que llevan con nosotros más tiempo y sorteamos 20 entradas y bueno, hemos entregado los habituales pines de plata y oro para los socios más veteranos. Hemos lanzado también una encuesta. Queríamos conocer el nivel de satisfacción de nuestros socios con el objetivo de definir nuestro plan estratégico anual. Lanzamos a final de año la encuesta y nos ha permitido conocer un poquito mejor. Hemos trabajado un poco la encuesta con este tipo de gráficas, haciendo preguntas muy sencillas sobre el sector de actividad, años, intentando entender un poco, trabajando esas respuestas, intentando entender un poco cómo usan nuestros socios los servicios para intentar mejorarlos. Hemos intentado acercarnos a los más nobles este año. De todas las encuestas disponibles que lanzamos desde el capítulo, no solo esta, no solo la encuesta anual, sino también las que se responden a los distintos eventos, por ejemplo, entendíamos que uno de los servicios que más se valora es el del networking, pero nos hemos dado cuenta que se da por sobreentendido que todo el mundo sabe hacer networking y no es así. Sobre todo los recién llegados al capítulo muchas veces pues tienen más dificultad o más vergüenza, ¿no?, de quedarse al networking y conocer a otros socios. Así que creímos que era importante pues animarles y ayudarles de alguna manera. Decidimos dedicar la primera reunión anual, perdón, la primera reunión mensual de este año, la dedicamos a este tema. Además dio la casualidad de que coincidieron los socios que llevaban menos tiempo con nosotros, pues se hizo un llamamiento especial a los que llevaban menos de un año, con los más veteranos que recogían sus pines de plata y oro en la reunión de enero. Así que, bueno, les hicimos una reunión en la que se habló mucho de cómo hacer un networking eficaz, de los servicios que se planteaban desde el capítulo, se dinamizó el networking y la verdad es que la experiencia fue muy, muy positiva. Y, por supuesto, desde membresía, una de las labores administrativas, entre comillas, más importante que llevamos a cabo es la de la gestión de los PDUs, de las unidades de desarrollo profesional, para mantener las certificaciones. Hacemos o bien el reporte automático dependiendo de los eventos o solicitamos a PMI la emisión de los códigos autorizados para que podáis hacer, pues, por ejemplo, como hoy después del webinar, el autorreporte. Y bueno, ya os cuento ya muy brevemente la última iniciativa que he liderado este año, que desde el año pasado, desde el mes de junio, decidimos celebrar el primer Congreso Mujeres en el Project Management. Puedo decir que ha sido, creo que todo un éxito. Conseguimos traer ponentes de primer orden que, bueno, en 3 bloques, una mesa redonda y un vis a vis, nos hablaron de innovación, de transformación y de sostenibilidad y de los grandes resultados que aporta un modelo de liderazgo más inclusivo, que reconoce sobre todo el valor de los equipos diversos y tan importantes en esta época de cambio constante, ¿no?, que estamos viviendo. Esperamos poder subir en breve todas las ponencias al canal de YouTube. Nos las están preparando y editando una de las empresas colaboradoras con nosotros para que podáis verlas, todos aquellos que no pudisteis estar y que habéis insistido en poder visionarlas y, bueno, y sobre todo para todos los que se quedaron fuera en lista de espera porque fue imposible, porque el aforo de CaixaForum era relativamente limitado. También deciros que está habilitado ya el canal en Slack, el canal público Mujeres PM,
al que os invito a uniros, porque la intención es debatir y aportar ideas. El objetivo de esta iniciativa es crear un grupo de interés que apoye desde el capítulo no solo a las mujeres en la disciplina de la dirección de proyectos, sino que de alguna manera difunda ese modelo de liderazgo más inclusivo que realmente aporta muy buenos resultados, como nos demostraron en el congreso que celebramos el pasado 5 de marzo. Os iremos informando de las iniciativas que lancemos en la web del capítulo, así que estar atentos. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. Creo que me he consumido todo el tiempo. Bueno, tenéis mi contacto y, por supuesto, el buzón info para mandarnos todas las dudas, consultas que tengáis. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, Susana, por compartir lo que haces, lo que hace tu grupo. Y sin más, le damos paso entonces a Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches allá. ¿Ya se ve mi pantalla? Espero que ya se vea. Correcto, Miguel Ángel. Perfecto, se ve gracias. perfectamente. ¿Me escuchan bien también, verdad? Sí, perfecto, gracias. Muy bien. Pues empecemos. Un gusto estar con todos ustedes. De entrada, espero que todos se encuentren bien por allá, que todo esté bien, tranquilo y bueno, les mando lo mejor del mundo y bendiciones para todos ustedes, y igual de esta manera aquí en México, que también estamos empezando con esta situación, y esperemos que sea pasajero y que pronto estemos viendo esto como parte del pasado, ¿vale? Un abrazo para todos. Y bueno, les voy a explicar un poquito de lo que se trata y en qué consiste esto, pero voy a remontarme un poquito a la historia. Este Discipline Agile no es nuevo, ya tiene muchos años que esto está vigente en el mercado, ¿sí? Discipline Agile nació desprendiéndose de una metodología que se llamaba Rational. Me imagino que ustedes conocen un poquito o conocieron en algún momento Rational. Yo tuve la fortuna de estar relacionado con el área de Rational cuando trabajé en la IBM. Ya ven que IBM compró Rational y fue el que empezó a manejar todo esto de Rational. Bueno, Rational, la parte ágil de Rational Unified Process dio origen a lo que se llamó Agile Unified Process. Y Agile Unified Process es el origen de lo que es Discipline Agile. Cuando todavía trabajaba en la IBM, tuve la fortuna en el año 2007 de asistir a un congreso de Rational en Miami, Florida. Entonces ahí fue que tuve mi primer acercamiento con lo que es Agile Unified Process, que había nacido un año antes. Entonces, de alguna manera, ya tengo más de 10 años que conozco esta metodología, que ya estoy involucrado con ella. Me ha tocado verla evolucionar desde la parte más básica que se conocía como Discipline Agile Delivery hasta lo que hoy en día se conoce como el Discipline Agile Flex. Entonces, de alguna forma, esto es para mi gusto, esta es una metodología. Yo decía a nivel personal, ¿cómo es posible que el mundo no se haya dado cuenta de las capacidades y del potencial que tiene esta metodología? Entonces, de alguna manera, para mí fue una grata sorpresa el saber que el año pasado, en agosto, el PMI adquirió Discipline Agile. Yo como PMP, sé que aquí estoy con muchos colegas PMPs de varios capítulos. Yo dije literalmente, vaya, hasta que alguien se dio cuenta de que una metodología como Discipline Agile situacional, una metodología que se adapta a las organizaciones, hoy en día se va a empezar a posicionar. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, era el enfoque correcto y adecuado. ¿Para qué? Pues para que una organización pueda trabajar. ¿Por qué? Porque históricamente lo que hacíamos es que adaptábamos los frameworks que conocíamos, la organización se tenía que adaptar a ellos. No. Y aquí Discipline Agile fue completamente disruptivo. ¿Por qué? Porque Discipline Agile es un framework que se adapta a quién? A la organización. Entonces, eso da muchos beneficios y vamos a platicar un poquito de esto. Entonces, de alguna manera, lo que quiero compartir con ustedes es de que ya tengo bastante tiempo involucrado con Discipline Agile. Tengo bastantes años, me tocó ver todo ese proceso evolutivo y tengo ya 5 años desde que obtuve la primera certificación de Discipline Agile.
Entonces, de alguna manera me ha tocado ver literalmente nacer y crecer esta metodología. Y bueno, tengo la fortuna incluso de conocer a los creadores y de haber interactuado con ellos de manera personal. Pero bueno, vamos a empezar un poquito a ver esto. Esta es la agenda, ¿sí? Vamos a ver qué es Discipline Agile, por qué Discipline Agile. Vamos a ver un overview de lo que es Discipline Agile y vamos a ver en qué consiste el elegir nuestra forma de trabajo. Empecemos primero con qué es Discipline Agile. Discipline Agile, como les comenté, llegó a ser parte del PMI en agosto. Para mí, yo me quedé impresionado. Dije, vaya, hasta que alguien de peso mundial y de posicionamiento global se da cuenta del potencial que tiene esta metodología. Entonces, para mí fue una grata noticia saber esto. ¿Por qué? Porque Discipline Agile provee una guía. ¿Una guía para qué? Una guía para ayudar a las organizaciones a elegir su propia forma de trabajar. Definitivamente en una cuestión sensitiva al contexto, porque eso es bien importante. Pero también algo bien importante, que provee unas sólidas bases ¿para qué? Para la agilidad de negocio. ¿Por qué la agilidad de negocio es importante, colegas PMPs? La agilidad de negocio es importante porque esto justifica la existencia de una organización, justifica su sobrevivencia, justifica el hecho de que una organización se siga manteniendo vigente en el mercado. Entonces, definitivamente eso es fundamental. No es solo hacer agilidad por hacerla, sino realmente que esta agilidad se vea directamente beneficiada hacia quién, hacia el negocio, lo cual es fundamental. Por eso Discipline Agile es un toolkit de estrategias ágiles y prácticas que complementan cualquier otro framework o método, ya sea Scrum, ya sea Safe, ya sea Stream Programming o cualquier otro que existe en el mercado. ¿Sí? ¿Por qué? Y ustedes me van a dar la razón. El mundo de agilidad se ha vuelto un caos. ¿Por qué se ha vuelto un caos? Literalmente el mundo de agilidad desde que nació en el año 2001, con el Agile Manifiesto y todos estos principios, que son muy buenos, literalmente se volvió un caos. ¿Por qué? Porque muchas personas que formaron este Agile Manifiesto, cada uno se fue en su dirección armando su propia corriente, su propia forma de trabajo, su propia certificación. Entonces, si me preguntan, literalmente no hubo a nivel mundial una estandarización. Entonces, estamos a punto de cumplir 20 años de un mundo ágil, pero sin estandarización. Tenemos cientos de prácticas, tenemos muchas prácticas que se enciman o se contraponen unas con otras. Tenemos también vacíos significantes entre cada una de ellas. Y también tenemos hoy en día muchos conflictos entre cómo hacer una cosa. Unos nos dicen hazlo de una forma, otros nos dicen hazlo de otra manera, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos situaciones ahí que nos están generando conflicto. Y también en consecuencia, ¿qué tenemos? Tenemos una cuestión de problema de que hoy en día en el mercado hay muchísimas certificaciones con respecto a la agilidad. Entonces, no sabemos a quién hacerle caso. Por ejemplo, un servidor. Yo tengo certificaciones de Scrum Study, de Scrum Alliance. Entonces, de alguna manera, yo cuando empecé a tener esas certificaciones y compararlas, siempre las comparé a todas con Discipline Agile. Llegué al punto de decidir, ¿saben qué? Yo me voy a enfocar literalmente a Discipline Agile, porque aunque no tenga mucho posicionamiento y aunque no sea altamente mercadeable, creo que es la forma correcta de trabajar en el mundo ágil. ¿Y qué creen? Pues el tiempo me dio la razón. ¿Por qué me dio la razón? Porque hoy en día Discipline Agile va a empezar con un mecanismo de posicionamiento global muy, pero muy importante. Entonces creo que no estaba equivocado cuando decidí enfocarme en esto de Discipline Agile, ¿vale? ¿Y qué es Discipline Agile, colegas? Bueno, Discipline Agile es una sombrilla, como la vemos ahí. Es una sombrilla que cubre todas las prácticas ágiles que existen hoy en día en el mundo, ¿sí? Se enfoca en todas ellas, no descarta ninguna. Es altamente incluyente. ¿Por qué? Porque el objetivo de Discipline Agile es que todas las organizaciones, que todos los equipos, incluso las personas, tomen aquellas prácticas que más se acomoden a qué? A la forma de trabajo de su organización. Entonces, de esa manera, Discipline Agile habilita a los equipos a elegir su propia forma de trabajo.
¿sí? Por eso hablamos del hecho que implica el way of working, la sensación wow que yo le llamo, ¿no? ¿Por qué? Porque cada equipo debe escoger su forma de trabajo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que necesita. Y bueno, y aquí tenemos a sus tres creadores. Está Scott Ambler arriba, en medio está Mark Lyons, abajo está Al Shalloway, que forman el completo paraguas que tiene que ver con lo que se conoce como Discipline Agile Flex. Flex, que significa Flow for Enterprise Transformation. Entonces, y esto es bien importante, Discipline Agile no solo es agilidad. Discipline Agile, ¿por qué también me gustaba? Porque incluía elementos que tienen que ver con arquitectura empresarial. Tal vez mucha gente no conoce este término de arquitectura empresarial, pero sí mucha gente conoce el término de transformación digital. Bueno, pues antes a la transformación digital se le conocía como arquitectura empresarial, pero lamentablemente no era un término tan mercadeable. Entonces, de alguna manera se migró este término y hoy en día se le conoce como transformación digital, agregándole algunos elementos, ¿sí? Entonces, también por eso yo me metí en el mundo de la arquitectura empresarial. ¿Por qué? Porque algo que me apasionaba a mí muchísimo también era la parte de la transformación digital. Entonces me topo con que parte del proceso evolutivo de Discipline Agile llega el momento en el que también acapara todo el mundo de la transformación digital ágil. Entonces, Discipline Agile se convierte en un pionero a nivel mundial de hacer transformación digital ágil. Entonces, esto nos lleva al hecho de poder contar con qué cosa, de poder contar con elementos, con prácticas y con una metodología y con un toolkit lo bastante bueno y eficiente para ayudar a las organizaciones a elegir su propia forma de trabajo, pero sobre todo para ayudar a estas organizaciones a poderlas conducir en un mundo de transformación digital ágil, lo cual para mí es importante y es fundamental. ¿Por qué Discipline Agile? Y bueno, aquí es una forma en la que vamos a entender bien esto. Yo vengo también del mundo tradicional de la administración de proyectos. Yo ya tengo también casi una década haciendo PMP. Entonces, y bueno, y más de una década aplicando metodología del PMI, ¿sí? Entonces, la parte ágil es una parte importante. Es una parte que se cohesiona con el mundo de la administración de proyectos tradicional, también dando origen a la administración de proyectos híbrida, la cual nos lleva a tener tradicional y ágil de manera paralela o de manera traslapada que nos permita obtener o sacar lo mejor de cada proyecto. Entonces, Discipline Agile es un complemento ágil ¿a qué? A la administración de proyectos tradicional. ¿Por qué? Porque también debemos de entender algo, colegas. Algo que debemos de entender es de que no todo lo podemos hacer ágil. Va a haber cosas que podemos hacer ágiles y también va a haber cosas que vamos a tener que seguir trabajando en el mecanismo tradicional, en el mecanismo que hemos venido usando de cascada de la administración de proyectos. Y acuérdense que todo esto radica en la parte de requerimientos. Si tengo bien definidos mis requerimientos, si es un proyecto que lo he ejecutado ya varias veces y siempre se ejecuta de la misma forma, no le movamos. Sigamos trabajando en la forma de administración de proyectos tradicional. Pero si hablamos de un proyecto donde no hay una buena definición de requerimientos, donde hay alto nivel de incertidumbre y donde requiere una cuestión o un componente muy alto de innovación, pues para eso tenemos Discipline Agile. Y en el Inter vamos a tener la parte intermedia, donde vamos a tener el esquema que se orienta a la forma de trabajo híbrida. Combinar la administración de proyectos tradicional con la administración de proyectos ágiles. Y otro punto que me gusta de Discipline Agile, que les quiero compartir. Yo decía, ¿por qué tenemos que hacer la administración de proyectos anárquica? ¿Por qué tenemos que quitarle las reglas, dejar que la gente ejecute sin tener controles? Yo decía, eso no es correcto. Y bueno, ustedes como project managers me van a dar la razón. Todo proyecto necesita tener control, necesita tener un governance, por mínimo que sea. Entonces, ningún otro mecanismo ágil me gustaba tanto como Discipline Agile, porque el mismo nombre lo dice, Agile disciplinado. Y me gustaba tanto
porque incluía dos elementos que para mí son fundamentales. Primero, la administración de riesgos, que es una parte fundamental en el desarrollo de cualquier proyecto, producto o servicio. Y también la parte de governance, que es una parte fundamental. Una parte fundamental que tiene que ver con un control, con un mecanismo que nos permita llevar o que nos permita el poder manejar un proyecto, saber que vamos bien, sabemos que se han cumplido ciertos hitos y de alguna manera tenemos la capacidad de poder saber que estamos en el camino adecuado. Entonces, es bien importante y por eso estos dos componentes de Discipline Agile son los que a mí me convencieron del hecho de que no solo hay que ver la parte de valor, también hay que ver la parte de riesgos y también hay que ver la parte de control, por mínimo que este sea. ¿Sí? Entonces, literalmente el PMI dijo, ¿es tiempo para qué? Para nuestro juego ágil. ¿Por qué? Porque las organizaciones están creciendo con frameworks propietarios, con métodos inflexibles, que requieren un alto gasto de entrenamiento y consultoría. Esa es una realidad que hoy en día vivimos en el mercado, ¿no? La industria ágil se ha venido fragmentando, que era lo que platicábamos antes. 20 años con carencia de liderazgo, comportamiento poco profesional y definitivamente esquemas de certificación muy cuestionables. Yo me he topado con gente que literalmente toma un curso de Scrum Master con un examen extremadamente sencillo de acreditar y ya se siente capaz de poner una empresa o empezar a vender o promocionar un servicio de agilidad. Yo les pregunto si realmente esto es algo que le da valor a nuestra industria. Y por eso cuando me enteré que el PMI llevó a cabo esta compra, yo dije, vamos, hasta que el mundo ágil va a tener un control, ¿sí? Por eso es el tiempo adecuado. ¿El tiempo adecuado para qué? Para que el PMI y Discipline Agile traigan un acercamiento profesional de algo relacionado con una comunidad muy fuerte que soporte algo que es bien importante y que todos ustedes, colegas, lo saben porque yo lo sé. Porque literalmente el tener una certificación del PMI no es cualquier cosa, ¿sí? Si a mí me preguntan, las certificaciones del PMI son las certificaciones, porque son certificaciones de alto nivel y además de que no es tan sencillo adquirir una de ellas, ¿no? Entonces, para mí, el que una persona tenga una certificación del PMI merece todo mi respeto y toda mi admiración, porque realmente yo lo he vivido, no son fáciles de obtener, ¿sí? Entonces, gracias a esto, el PMI va a poder proporcionar, programas creíbles de certificación, lo cual le va a dar mucha validez y mucho valor ¿a qué? A lo que estamos haciendo a través de lo que se llama Discipline Agile. Y vamos a ver un poquito un overview de lo que es esto de Discipline Agile. Discipline Agile consta de 4 vistas. Las primeras 2 literalmente enfocadas a la gente. El mindset. El mindset es bien importante. Debemos de tener principios y guías que permitan llevar y trabajar de acuerdo a qué? Al mindset y a poder cambiar ese chip de la gente con respecto al mundo de la agilidad. Gente es muy importante y vamos a ver un poquito más a detalle esto adelante, ¿no? La parte de definir roles y responsabilidades, la parte de definir estructuras de equipos de trabajo, que también es bien importante, la parte de flujo, que tiene que ver con ciclos de vida, que también lo vamos a ver más adelante, la parte que tiene que ver con flujos de trabajo, que también es fundamental para esto, y la parte de prácticas, ¿sí? Que se alcanzan a través de los diagramas goal o los diagramas de meta, que nos van a poder permitir tener un mundo impresionante de prácticas para poder elegir la más adecuada para ¿quién? Para nuestro equipo de trabajo. Discipline Agile consta de 7 principios. Vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. El principio central, deleitar a nuestros clientes. ¿Por qué es importante y por qué es fundamental deleitar a nuestros clientes? Es bien importante esto. Recuerden que cualquier cadena de valor siempre empieza y termina ¿con quién? Con el cliente. Entonces, la satisfacción de los clientes va a seguir justificando los ingresos de nuestra organización, va a seguir justificando la existencia de nuestra organización. Entonces, esto es fundamental para el mundo de Discipline Agile. Vamos con el número 2, Be Awesome. Esto es fundamental también. Necesitamos equipos motivados, equipos de alto desempeño, equipos que puedan trabajar,
equipos que sean capaces de adaptarse a cualquier situación como la que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esto requiere gente que esté comprometida ¿con qué? Con la forma de trabajo que estamos implementando. El tercero, pragmatismo, y este me gusta mucho. Este no es como otra metodología que te dice, olvídate de lo que haces y ya cambia tu mindset de manera radical y vuelve a trabajar en este otro contexto. No, el pragmatismo se orienta hacia qué cosa, hacia saber cuándo voy a tener la objetividad para poder decidir cuándo algo lo voy a hacer ágil y cuándo no. Cuándo algo lo voy a seguir dejando en la administración de proyectos tradicional o cuándo lo voy a mover a un mecanismo ágil de Discipline Agile o cualquier otro mecanismo ágil. ¿Me explico? Entonces el pragmatismo es fundamental. ¿En qué? En la forma de decidir cuándo tengo que hacer lo correcto. ¿Para qué? Para mi organización. El cuarto, que también es muy importante y creo que ahorita lo estamos viviendo mucho, el contexto cuenta. Definitivamente el contexto cuenta. Tiene mucho que ver con la cultura organizacional, tiene mucho que ver con la cultura nacional. No es lo mismo una organización de la misma línea, por ejemplo, del sector financiero, del sector de telecomunicaciones, aunque sean organizaciones que estén en la misma vertical o en la misma línea de negocio, siempre su contexto va a ser diferente, ¿sí? Igual, incluso hablando de la misma organización en diferentes países, la cultura nacional también va a tener un elemento importante que le va a permear información a este contexto. Entonces, el contexto es fundamental. Y hoy en día, con el COVID-19, no vamos muy lejos. Estamos enfrentando también a nivel mundial un contexto diferente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que adaptar. Tenemos que evolucionar a esta forma de trabajo y a este nuevo contexto que estamos experimentando. Entonces, este punto es fundamental. El número 5, la decisión es buena, porque esto se refiere a que Discipline Agile engloba muchísimas prácticas ágiles, todas las prácticas ágiles que se puedan imaginar. Entonces, los equipos van a tener la capacidad de poder elegir cuál es la práctica más adecuada o la práctica que más se adapta a su forma de trabajo. Entonces, siempre la decisión va a ser buena. ¿Por qué? Porque vamos a tener esa capacidad. Vamos a tener la capacidad de poder decidir qué práctica es la que mejor funciona a mi proyecto y no que un framework me diga exactamente qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, esa flexibilidad y esa situacionalidad es la que me va a llevar a poder llegar al punto más importante de la forma de trabajo de mis equipos. La que sigue, la sexta, optimizar el flujo. Se refiere mucho a la parte sistémica, a la parte de cómo una organización es compleja. Entonces, si una organización es compleja, ¿cómo puedo optimizar o cómo puedo ayudar a simplificar esa complejidad y no a darle elementos adicionales de complejidad, lo cual también es bien importante? Y finalmente, Enterprise Awareness. ¿A qué se refiere esto? Se refiere al hecho de que debemos estar conscientes de que toda la organización debe estar a bordo de estos mecanismos de evolución ágil y estos mecanismos de implementación de cuestiones que tienen que ver con la agilidad, ¿sí? No solo un equipo va a estar solo, sino toda la organización debe tener el contexto y debe estar consciente del esfuerzo que tiene que hacer para poder llevar a la organización al futuro. Entonces, de alguna manera, tanto los C-levels como los niveles intermedios, como los niveles de abajo, deben estar a bordo de estas iniciativas. Y hablando un poquito de optimizar el flujo que les decía en el principio, y algo que tiene que ver con el enfoque sistémico, tiene que ver con las organizaciones. Todas las organizaciones son sistemas adaptativos complejos, colegas. Sistemas adaptativos complejos, ¿por qué? Porque las organizaciones en sí mismas no son sencillas o no son fáciles de manejar. ¿Por qué? Porque tienen muchos equipos, tienen muchas relaciones entre equipos, muchas interacciones. Entonces, recuerden que si movemos una relación o una interacción de un equipo, esto va a afectar a quién, al resto de la organización. Entonces, debemos de entender ese supuesto, que la organización es un sistema adaptativo complejo. No es algo tan sencillo. Entonces, imagínense, cuando trato de implementar algún framework o alguna metodología de manera literal, pues empiezo a afectar, ¿qué cosa? Empiezo a afectar la misma estructura de una organización. Entonces, debo de ser muy inteligente
para lidiar con estos sistemas adaptativos complejos. ¿Por qué? Porque debo de ser bien situacional, debo de ser muy enfocado a la parte de no mover y no alterar ¿qué cosa? El funcionamiento de una organización. ¿Por qué? Porque muchos piensan que el Big Bang lo es todo, ¿no? Hacer cambios radicales, no. Hay que tener mucho cuidado con esto. Debo de estar consciente de la sensibilidad que vive y rige el funcionamiento de una organización. Y también debo de estar consciente de que hoy existen muchísimos roles dentro de una organización. Tenemos roles empresariales, tenemos roles ágiles, y entonces debemos de ver y entender cuál es la forma adecuada para que puedan coexistir. ¿Por qué? Porque van a seguir existiendo los roles empresariales y van a seguir creciendo los roles ágiles. Entonces, de alguna manera, tenemos que entender cuál va a ser la forma adecuada en la que ambos puedan trabajar y se puedan cohesionar. Y para eso tenemos lo que se conoce como los Process Blades, dentro de lo que es el mundo de la agilidad de negocio, que es todos los Process Blades que componen a Discipline Agile, ¿sí? A través de 4 niveles, que es Discipline Agile Delivery, Discipline Agile DevOps, Discipline Agile IT y Discipline Agile Enterprise, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me tocó ver nacer esto. Me tocó ver nacer esto desde el primer nivel, lo que se conocía como Discipline Agile Delivery, que se enfocaba básicamente en ingeniería de software y se enfocaba literalmente a la generación de software y productos de software. Entonces, posteriormente surge la necesidad de hacer DevOps. ¿Por qué surge la necesidad de hacer DevOps? Porque realmente DevOps, ¿cómo nace? Y esto, bueno, esto no lo dije yo, estas son palabras literales de Scott Ambler. Discipline DevOps surge por la necesidad de las organizaciones de supervivencia, ¿sí? Aquella organización que sea capaz de hacer productivo el software que genera de una manera más rápida y eficiente, es la organización que va a tener más éxito hoy en día en el mercado. Y por eso hablamos del ejemplo de Amazon. Todo el mundo conoce Amazon. ¿Cuál ha sido su clave de éxito de Amazon? El caso de éxito de Amazon ha sido que su mecanismo de ingeniería de software, de lo que es Discipline Agile Delivery, más lo que es la parte de DevOps, es que son capaces de subir cambios a producción en cuestión de segundos. Entonces, esto es lo que lo ha hecho ser el retailer más grande a nivel mundial. ¿Por qué? Porque se enfocó a nivel supervivencia en DevOps y se ha consolidado como un líder del mercado. Y después tenemos el siguiente nivel, que se conoce como Discipline Agile IT. ¿Esto a qué se refiere? Discipline Agile IT se refiere al hecho de tener áreas de tecnologías de información ágiles, ¿sí? Ya no solo es suficiente ser ágil al momento de desarrollar software. Ahora es necesario hacer ¿qué cosa? Tener áreas completas de tecnologías de información ágiles, que me permitan llevar un governance adecuado de TI, que me permitan hacer ingeniería de reuso, mejora continua, arquitectura empresarial y administración ¿de qué? De gente, de portafolio y desde luego de productos. Y finalmente el último nivel. ¿El último nivel de qué se trata? Se trata de no solo tener un área de IT ágil, se trata de tener una empresa ágil disciplinada. Es decir, que también áreas de mi organización, como el área de operación de negocios, finanzas, control legal, marketing, ventas, compras, que literalmente todas estas áreas estén subidas al mecanismo que tiene que ver con la agilidad disciplinada. Entonces, de esa manera, voy a llegar al punto de poder decir que ostento una organización disciplinada ágil que sea capaz de estar preparada para el reto que presenta hoy el día el mundo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, todos estos Process Blades representan el contexto que tiene que ver con la agilidad y la forma de trabajo de una organización. Dice que los equipos deben de elegir su propio ciclo de vida, el más adecuado, y esto es fundamental. Y esto es una de las partes que más me gusta de Discipline Agile. Discipline Agile no te pone un ciclo de vida al cual la organización se debe de adaptar para trabajar, no. Discipline Agile te permite y te provee diferentes ciclos de vida. ¿Para qué? Para que los equipos entiendan cuál es la forma más adecuada de trabajar. Por eso, para organizaciones que empiezan está el ciclo ágil, está el ciclo lean, o para organizaciones que son altamente innovadoras está el ciclo exploratorio, ¿sí? Para organizaciones que ya están subidas a mecanismos de DevOps, ya está el Continuous Delivery de ágil o el Continuous Delivery de lean,
O para organizaciones que quieren seguir administrando todo esto a nivel de programa, ya se sigue manteniendo un ciclo de vida de programa. Entonces, de alguna manera, aquí se cohesionan los dos mundos. Se cohesionan los mundos del ciclo de vida tradicional con el ciclo de vida ágil y el poder saber cuál es el ciclo de vida que más se adapta a mis equipos de trabajo y con base en eso, tener la capacidad de poder elegir qué es lo que me va a dar mejores resultados. Otro punto también bien importante que tenemos aquí, que se conoce como Lean Governance, y era lo que les decía. Tener un governance es fundamental. No vamos a tener un governance muy grasoso ni muy complicado. Disciplina Agile a través de sus 3 fases, Inception, Construction y Transition, sugiere el hecho de tener un governance a través de ciertos milestones o hitos ligeros que nos permitan llevar a cabo un control y una verificación de cómo es que mi proyecto va avanzando y se va desarrollando, ¿sí? Entre esos milestones tenemos la visión de los stakeholders, saber que realmente todos los stakeholders están de acuerdo con ¿qué? Con la estrategia, tener una arquitectura probada, es decir, que realmente nos demos cuenta que nosotros vamos a tener la capacidad de poder construir lo que estamos haciendo, que realmente vamos a ser capaces de llevar a producción el producto que estamos generando, lo cual es fundamental, que nuestra deuda técnica de alguna manera va a ser mínima o va a ser controlada de alguna forma. El poder seguir evaluando también la viabilidad del proyecto, realmente saber si sigue haciendo sentido el producto que estamos construyendo. También tenemos otro milestone relacionado con la suficiente funcionalidad para ver si realmente hace sentido liberar lo que estamos haciendo a producción, ¿sí? Que realmente nos va a dar retorno de inversión, saber si también nuestro producto está listo para estar ya en un entorno productivo, que va a estar funcionando de manera adecuada para finalmente darnos cuenta si todos nuestros stakeholders o todos nuestros interesados o involucrados van a estar felices con quién, con la solución que voy a estar entregando en producción, ¿vale? Y este es el mecanismo que tiene que ver con lo que se conoce con la parte del governance que tiene que ver con Discipline Agile. Para poder saltar al modelo que se conoce como Discipline Agile Flex. Flex significa Flow for Enterprise Transformation y es de lo que les hablaba. Es del hecho de cómo podemos hacer transformación digital ágil. ¿A través de qué? A través de la capa de cadenas de valor, lo cual es bien importante y es fundamental, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de estas cadenas de valor, acuérdense que el value stream o las cadenas de valor siempre van a empezar y van a terminar ¿con quién? Con el cliente, porque ellos van a justificar la existencia de esta cadena de valor, ¿sí? Vamos a tener la capacidad de poder elaborar estrategias, métricas, iniciativas, vamos a poder llevar a cabo la administración de un portafolio de los productos que vamos a generar, vamos también a poder hacer un product management de todos estos productos, vamos a tener también la capacidad de desmembrar todos estos productos en lo que se conoce como MBIs o Minimum Business Increments o incrementos mínimos de negocio, que son incrementos mínimos de negocio que vamos a llevar a entornos productivos que vamos a entregar a nuestros clientes. ¿Con qué fin? Con el fin de que nuestro negocio tenga retorno de inversión, con el fin de que nuestro negocio tenga ese flujo de efectivo que permita seguir justificando su existencia. ¿Me explico? Porque realmente si un incremento mínimo de negocio no genera ese resultado para el negocio, entonces esto carece de ¿qué? Tanto de una cadena de valor como una existencia de lo que estoy generando. ¿Para quién? Para mis clientes. Entonces, de alguna manera vamos a tener toda esta planeación, todo este desarrollo a nivel programa de incrementos y toda esta liberación de productos. ¿Para quién? Para nuestros clientes. A través de un enfoque, ¿de qué tipo? De un enfoque parecido a un Deming modificado, que se le conoce como Plan, Do, Study, Act, donde vamos a tener la capacidad de seguir iterando e incluso tener varios de estas cadenas de valor en paralelo que me permitan poder generar todos estos proyectos o productos que den valor de negocio aquí a mi organización. Entonces, de alguna manera también vamos a poder traslapar todos los process blades, como el de governance y estrategia y marketing en la parte inicial, como la parte de administración de portafolio, como la parte de administración de producto, como la parte del layer primario que se conoce como Discipline Agile Delivery, como la parte del layer
secundario que se conoce como Discipline DevOps, ¿sí? Y como la parte del Process Blade que se conoce como Continuous Improvement. Entonces, de alguna manera, vamos a tener toda esta operación de mi negocio que me va a permitir darle sentido y darle flujo ¿a qué? A la existencia de mi organización. ¿A través de qué? A través de este value stream o esta cadena de valor y a través de todas las navajas o process blades que se relacionan ¿con qué? Con el modelo de Discipline Agile. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos todo esto? Todo esto lo hacemos literalmente para que podamos ser capaces de elegir nuestra propia forma de trabajar, la cual es básica y es fundamental. Hoy en día somos conscientes de que los frameworks que existen no son balas de plata, aunque así nos los han querido vender. ¿Por qué? Porque nunca van a tener a toda su gente suficientemente capacitada. Hoy en día las organizaciones, al menos en Latinoamérica, tienen un alto nivel de rotación. Es muy difícil que tengan al 100% de su equipo suficientemente capacitado en todo lo que estamos haciendo, ¿sí? Y también, ¿por qué? Porque un framework o un marco de referencia prescriptivo nunca se va a adaptar ¿a qué? Al contexto de mi organización. Recuerden que el contexto de una organización es completamente diferente entre una y otra. Y porque también no basta simplemente con copiar lo que alguien más está haciendo. Y siempre me ha tocado ver esto, es muy común que lo vean. No sé si en España pase o en otros países de Latinoamérica, pero en México pasa mucho. Ven que a nivel marketing se posiciona un framework, ven que lo implementa la competencia y de inmediato los demás competidores lo quieren hacer porque lo están haciendo ellos, lo está haciendo la competencia. Entonces esto es un enfoque equivocado, literalmente, y se los digo, por eso el contexto tiene mucho que ver. Lo que funciona para una organización o lo que se presume que funciona para una organización no tiene que funcionar para las demás. Entonces desde ahí ya estamos teniendo problemas. Y lamentablemente muchísimas organizaciones hacen inversiones millonarias para poder tener estos frameworks o adaptar la organización a estos frameworks que al final no les van a dar los resultados de negocio que se están esperando. Y esto lo vamos a ver a través de esta gráfica, ¿sí? ¿Por qué? Dice que algunos métodos ágiles ayudan, pero realmente no es suficiente. Cuando ustedes implementan un método ágil, tenemos la curva del cambio de Virginia Satir, cómo va mejorando las cuestiones, pero lamentablemente con estos frameworks ágiles llegamos a un punto que se conoce como método de aprisionamiento. ¿Por qué como método de aprisionamiento? Porque realmente nuestro cambio, ¿no? nuestra efectividad, nuestra productividad se estanca. Llega un momento en el que ya no puedo ser más productivo, ¿sí? Y esto no lo digo yo, lo dicen estudios, lo dicen métricas, donde dicen que inversiones ágiles o métodos ágiles solo te hacen mejorar o te hacen más productivo de un 7 a un 12%. Y cuando se refiere a la parte de escalabilidad es mucho menor. Hablo que es solo de un 3 a un 5% es más productivo. Entonces, de alguna manera, la pregunta es, ¿se justifican implementar mecanismos ágiles cuando el cambio, cuando realmente los beneficios son tan escasos? Pues no. Y menos aún cuando tengo que alinearme con frameworks que requieren bastante inversión y que de alguna manera van a llegar a un punto en el que me van a estancar, me van a llevar a un punto que se conoce como método de aprisionamiento, en el cual ya no me voy a poder mover de ahí. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy con esto al hecho de que para que las organizaciones ágiles sean exitosas, deben tener la responsabilidad de ¿qué? De evolucionar su propia forma de trabajo. Es decir, de poder ser capaces de saber que después de cada proyecto, después de cada iteración, puedo tener la capacidad de elegir diferentes prácticas o diferente forma de trabajo, ir creciendo mi organización, irle evolucionando, irme adaptando al contexto situacional. Por eso ya lo vimos. O sea, siempre dentro de un enfoque sistémico, de acuerdo a la teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy, hay variables internas o externas, endógenas o exógenas, que nos van a llevar al hecho de entender que estas variables van a modificar día con día la naturaleza y el contexto de mi organización. Y precisamente vivimos momentos históricos de que variables externas están alterando el contexto de las organizaciones. Entonces, ¿de qué debemos de ser capaces? De evolucionar nuestra forma de trabajo y nuestra agilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el éxito no va a llegar de adoptar frameworks prescriptivos o metodologías como Scrum o como SAFe.
Definitivamente puede ser un buen inicio, pero eso no lo es todo. ¿Por qué? Porque la verdadera agilidad de negocio que necesitamos es a través de poder elegir nuestra propia agilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestras organizaciones van a enfrentar situaciones únicas. Entonces, ojo, si nuestras organizaciones enfrentan situaciones únicas, debemos también tener la capacidad de poder optimizar nuestra forma de trabajo, ¿sí? Y debemos de ser muy capaces de entender de que esto es como funciona de esta forma, ¿sí? A través de que los equipos sean capaces de evolucionar su propia agilidad a través de elegir la práctica que más se adecua a nuestra forma de trabajo ágil. Y vamos a ver aquí un poquito lo que tiene que ver con los loops de Kaizen y lo que es la mejora a través de experimentos, ¿sí? Por ejemplo, a través de experimentos identificamos el problema, identificamos la solución potencial, probamos estas soluciones, evaluamos efectividad, adoptamos, una vez que evaluamos la efectividad, adoptamos lo que funciona y abandonamos lo que no funciona. Y una vez que hacemos esto, compartimos este aprendizaje. Y generamos nuestro ciclo Plan, Do, Study, Act, que se los había comentado anteriormente. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a tener mejora continua a través de loops de Kaizen de esta forma. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros implementamos lo que se conoce como Guided Continuous Improvement, que es parte de Discipline Agile? Y esto es bien importante. Y no se me pierdan. Quiero que pongan bastante atención en esta parte que tiene que ver como Guided Continuous Improvement. ¿Por qué? El mundo de la agilidad te ha puesto en la mesa el hecho de que no pasa nada si fallas, ¿no? Y experimenta, intenta, prueba y falla. Pero también seamos objetivos, colegas project managers. Cuando algo falla, ¿qué implica esa falla? Implica costo y tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Yo me pregunto, ¿qué organización hoy en día es capaz de invertir costo y tiempo en decirle a sus equipos, no importa, fallen, mientras aprendamos? Claro, a menos de que esta empresa se convierta en un unicornio y encuentre un producto o un servicio que sea wow y que sea el número uno. Ahí se justifica. Pero el resto de las organizaciones, ¿se justifica? Y es una parte digna de análisis, ¿no? De alguna manera. Y aquí nos dice que cuando nos enfocamos en la parte de probar soluciones, nos comenta que algunos experimentos fallan. Claro que sí, aprendemos algo, pero sigue siendo una falla, lo cual se traduce a costo y tiempo, ¿correcto? También Discipline Agile no está peleado con el hecho de que fallar está bien, pero Discipline Agile nos dice, ¿no sería mejor ser exitosos de una manera más rápida y oportuna? Tratando de minimizar las fallas. Entonces, para esto, Discipline Agile nos sugiere que es mejor ser exitosos de una manera más frecuente y rápida. ¿En dónde? No en la fase de probar la solución, porque esa fase me lleva a invertir costo y tiempo, sino en la fase de identificar la solución potencial. Cuando yo soy capaz de identificar lo que voy a hacer en la parte de la solución potencial, voy a tener una alta probabilidad de que la prueba de la solución sea o aumente su porcentaje en un nivel alto de efectividad. Entonces, el desperdicio o las fallas que yo voy a tener van a ser mínimas. Entonces, literalmente, eso me beneficia en la parte de costo y de tiempo. ¿Sí? Dice que también, dice Discipline Agile que nosotros lo podemos hacer si tenemos acceso a un coach ágil experimentado, pero a veces muchos de ellos son caros y difíciles de encontrar. Entonces, para esto, Discipline Agile nos provee de ¿qué? De una base de datos de conocimiento que se conoce como el Discipline Agile Toolkit, que es una base de datos de información que nos va a poder dar información de todas las prácticas ágiles, detalle de las mismas, que nos va a poder permitir tomar la decisión para poder identificar la solución potencial. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de esto, ¿sí? Este es uno de los tantos diagramas de meta que tiene Discipline Agile, que se conoce como explorar alcance, donde la siguiente columna tenemos los diferentes puntos de decisión o las diferentes actividades que se tienen que llevar a cabo relacionado con este diagrama de meta. Y finalmente,
En la última columna del lado derecho tenemos todas las prácticas ágiles, las cuales yo voy a poder decidir cuál es la práctica que más se va a adecuar a mi organización. Y por ejemplo, ustedes observan que hay unas que vienen en negrita. Las que vienen en negrita significa que son las recomendaciones que a nivel consultivo hace el Discipline Agile Toolkit para ser implementadas cuando ustedes son nuevos en la parte ágil. Entonces, Discipline Agile Toolkit te dice, no le busques, aplica la que está en negrita. Punto. También ven que hay una flecha hacia arriba. Esa flecha hacia arriba, lo que me dice esta herramienta consultiva, es que utilicen, o la recomendación a utilizar cuando ustedes ya no son nuevos en la parte ágil, ya han implementado prácticas ágiles, la recomendación es usar la que está en la parte más alta de la flecha, en la parte de arriba, y de ahí hacia abajo. También pueden observar que hay unas que no tienen flecha. Bueno, aquellas que no tienen flecha, la recomendación es que se utilice cualquiera tiene el mismo peso y el mismo valor. Obviamente, a excepción de las que están en negrita, que son las que se recomiendan usar cuando ustedes son nuevos en la parte ágil. Entonces, de alguna manera, este toolkit también trae un enfoque consultivo. ¿Un enfoque consultivo para qué? Para poder decidir cuál es la práctica ágil que ustedes, que me recomiendan utilizar de acuerdo a estos diagramas de metas que estoy teniendo dentro de todo lo que es mi toolkit de decisión de lo que es Discipline Agile. Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dentro de la parte de explorar alcance, explorar el uso, yo quiero utilizar la práctica que se conoce como persona. Entonces, Discipline Agile tiene toda esta base de conocimiento, donde me dice de qué se trata persona. Persona es una descripción detallada de una persona, de un personaje de ficción que tiene que ver o no, de manera directa o indirecta, ¿con qué? Con la solución que estoy desarrollando. Entonces, de alguna manera me da la información que tiene que ver con la que quiero yo elegir, pero también me da la información de todas las demás. Y algo que es bien importante, me da ventajas y desventajas en un formato de trade-offs o en un formato de costos de oportunidad, que me dice, ¿por qué debería usar persona? ¿Y qué es lo que voy a perder o qué es lo que voy a dejar de obtener si utilizo persona y si no utilizo alguna de las otras que vienen ahí mencionadas? Entonces, de alguna manera, en resumen, Discipline Agile es una base de datos de conocimiento a nivel consultivo que me va a poder permitir tomar la decisión más adecuada para que dentro de mi ciclo Kaizen sea capaz de identificar la solución que voy a implementar en mi proyecto con un alto nivel de efectividad al momento de ejercer mi toma de decisiones, lo cual es bien importante y es fundamental. Y de esto se trata este toolkit de Discipline Agile, ¿sí? Entonces, de esta manera voy a tener un Guided Continuous Improvement, una mejora continua guiada a través de la metodología de Discipline Agile, donde voy a tener mi método de aprisionamiento o mi método prescriptivo en la línea roja. Voy a tener mi mejora continua en la línea punteada verde, pero voy a tener mi Guided Continuous Improvement o mi mejora continua guiada, el cual es creado por Discipline Agile, ¿para qué? Para poder tener mejoras de manera más frecuente y poder incrementar el beneficio que va a obtener mi negocio a través de implementar Discipline Agile. ¿Vale? Y las letras que vienen en azul, pónganles mucha atención. Para mí son fundamentales estas letras, que se relacionan mucho con lo que es la arquitectura empresarial, que se relacionan mucho con lo que es la transformación digital, que hoy en día enfrentan las organizaciones. Por ejemplo, no es necesario hacer cambios de manera radical con Discipline Agile. Simplemente deben de empezar las organizaciones donde están. Hacer lo mejor que puedan hacer exactamente en esa situación que están enfrentando y a partir de ese momento empezar a mejorar. Discipline Agile no les pide hacer cambios radicales. Discipline Agile les pide empezar en el punto exacto donde están y a partir de ese momento empezar a evolucionar su propia agilidad. Y esto es lo que más valor, más versatilidad, más flexibilidad y sobre todo más situacionalidad le da Discipline Agile a las organizaciones. Y bueno, quiero mostrarles un poquito, y esto es bien importante, los 4
enfoques o las 4 soluciones ágiles empresariales que está promoviendo el PMI, ¿sí? A través de Discipline Agile. El primero tiene que ver con la parte de crecer las habilidades de la gente y de los equipos. ¿A través de qué? A través de conocer este toolkit, que los equipos sean capaces de elegir su propia forma de trabajo, ¿sí? De incrementar su éxito ágil a través de mejores habilidades y de adaptar estas habilidades a través de este método WOW. También nos ofrece la parte de la transformación de negocio. No sé si ya están familiarizados con el Braille Light Compass. Bueno, este Braille Light Compass, incluso ya pronto el PMI va a liberar una micro certificación que tiene que ver con esto, que se refiere a la parte de explorar nuevas oportunidades de negocio, de ver cómo se incrementa la relevancia de este negocio y ver cómo podemos potencializar la competitividad de un negocio. Y si a mí me preguntan, yo que ya he revisado este Braille Light Compass y estoy muy familiarizado con él, esto no es otra cosa más que transformación de negocio a través de ¿qué? De arquitectura empresarial. Entonces, esta es una parte fundamental y es otro elemento importante de lo que el PMI está haciendo. Y se refiere mucho a la parte de que hoy en día muchísima gente habla de transformación digital. Y eso me pasó en febrero. Fui a dar una conferencia a uno de los eventos más importantes de Industria 4.0 aquí en México a nivel nacional, y una conferencia de esto, y me percaté de algo bien interesante. Todo el mundo hablaba de lo que era la Industria 4.0, de lo que era la transformación digital. Todo el mundo sabía el qué, pero nadie mencionaba el cómo. Entonces, a través de esto, Braille Light Compass y a través de Discipline Agile viene el cómo. Es decir, la transformación de un negocio, de la solución propuesta por el PMI, no solo te ayuda a hacer la estrategia y el diseño de tu transformación digital, sino también te ayuda a hacer la implementación del mismo, lo cual es fundamental y lo cual hoy en día carecemos a nivel consultivo en el mercado. Muchos generan from scratch o generan de una manera personalizada la forma de hacer esto, lo cual desde mi enfoque es incorrecto. ¿Por qué? Porque ya existen mejores prácticas. ¿Y qué mejor que el PMI, que se ha encargado de unificar todas estas prácticas y darle una forma adecuada a esta transformación de negocio? El tercero, la parte de transformación disciplinada ágil, que tiene mucho que ver con una estructurada administración del cambio organizacional Lean, que se enfoca hacia ¿qué? Hacia la agilidad de negocios digitales a través de las áreas de IT y a través de ¿qué? Del negocio para las organizaciones de todo tipo de tamaño. Y esto también es bien importante y es fundamental. Hoy en día hay frameworks que se orientan, por ejemplo, como SAFe, a empresas grandes, a empresas robustas. Bueno, esta parte de transformación disciplinada ágil se orienta a empresas de todo tipo de tamaño, desde microempresas hasta empresas muy grandes, lo cual da esta facilidad y esta versatilidad de poder implementar todo esto. Y finalmente, el último cuadrante o la última solución, que tiene que ver con la optimización de la agilidad a escala, ¿sí? Es decir, empresas que ya tienen implementado, por ejemplo, SAFe, que sean capaces de mejorar su ROI a través de cualquier metodología ágil que ya tienen implementada y a través de este tipo de inversiones poder resolver o incrementar el flujo de valor a los clientes, ¿sí? O lo que es lo mismo, llevar a cabo optimizaciones de flex, lo cual hoy en día SAFe es un framework que se está posicionando, pero que hoy en día las organizaciones también están viendo que no está dando los resultados adecuados que se están esperando. Entonces, de alguna manera, la parte de la solución de Agile, la de Scale Optimization o la optimización de agilidad de escala, va a poder permitir a aquellas organizaciones que ya tienen implementado SAFe empezar a obtener mejores resultados de negocio. ¿A través de qué? A través de meterle elementos de Discipline Agile, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estos son los 4 enfoques de soluciones empresariales que va a poder proporcionar el PMI en los próximos meses y en los próximos años, y que desde mi punto de vista se van a posicionar muy fuerte en el corto plazo, literalmente. ¿Sí? Y bueno, estas son las certificaciones que tienen que ver con estos cuadrantes y lo que va a proporcionar el PMI en el momento. Hoy en día, ya Discipline Agile ya es capaz de proporcionar la certificación de Discipline Agile Lean Scrum Master y la certificación de Discipline Agile Coach. Y se está trabajando
en la certificación de Discipline Agile Value Stream Consultant, ¿sí? Que va a ser una certificación equivalente a la parte de Program Consultant de otras certificaciones, ¿vale? O de consultor de programa. Y bueno, para no aburrirlos con mi plática, espero que no los esté aburriendo, pero en resumen, colegas PMPs o colegas del Project Management, Discipline Agile es un toolkit de estrategias bien organizadas, de muy fácil comprensión y muy ricas. ¿Para qué? Para ayudar a sus organizaciones a ser más eficientes y más exitosos con el mundo de la agilidad. Acuérdense que hoy en día hay muchos detractores de la agilidad y yo los entiendo porque realmente no se ha trabajado la agilidad de manera adecuada. Pero créanme que con Discipline Agile se va a empezar a implementar la agilidad de manera adecuada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Discipline Agile es un approach de agilidad empresarial altamente profesional, lo que es muy importante, que es agnóstico y sobre todo disciplinado, lo cual hoy en día nuestra industria no tenía absolutamente nada de esto. Entonces va a ser algo altamente disruptivo en los próximos meses. Y finalmente, entender cuáles son las opciones que tiene cada organización, ¿sí? Y cuáles son las diferentes decisiones que se tienen que tomar de acuerdo a los diferentes contextos que las organizaciones hoy en día están enfrentando. Porque acuérdense de algo que es bien importante y es fundamental. Mejores decisiones de negocio nos van a llevar ¿a qué? A obtener mejores resultados de negocio, que al final es lo que va a justificar la existencia de ¿quién? De una organización. Muchas gracias. Y bueno, con esto termino mi webinar. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, entre todos nos hemos ido extendiendo, pero quisiera dar la oportunidad a una o dos preguntas máximo por temas de tiempo. Adelante, yo no tengo problema con el tiempo, lo que necesiten de mi lado, ¿vale? Lo sabemos, muchísimas gracias, pero bueno, sabemos que hay gente de distintas latitudes y por eso, Sí, de para no acuerdo. extendernos más, no estoy viendo ninguna pregunta en el panel. Tienes aquí, hola Evi, soy Rafa Pagán. Hola, Rafa, te dejo si quieres a ti revisar esto de las preguntas. De acuerdo, Evis, muchas gracias. Antes que nada, vamos a pasar al turno de preguntas. Tenemos aquí muchas preguntas muy interesantes, así que te leo la primera. Esta pregunta viene de Humberto Fuenmayor y te hace la siguiente pregunta. Sí. ¿Discipline Agile sustituye la certificación de PMI ACP? Y si no es así, ¿cómo se interrelacionan ambas? Sí, no la sustituye, pero sí se van a, yo creo que en un futuro cercano se van a cohesionar. Entonces, para los que son PMI y ACPs, si no me equivoco, les van a dar un nivel equivalente de Discipline Agile. De alguna forma van a buscar esa fusión entre ambas. Porque Estupendo, de aquí en gracias. adelante todo se va a alinear a la parte de Discipline Agile. Entonces, el que sea PMI y ACP va a tener ya un rango dentro de lo que es la estructura de Discipline Agile. También Humberto te hace otra pregunta y va relacionada con la aplicación de este kit de herramientas. ¿Tienes algún ejemplo de Discipline Agile en un contexto distinto al de IT puro? Definitivamente sí. Afortunadamente, Discipline Agile ha cambiado y se ha abierto demasiado, no solo al mundo de IT, sino a las diferentes verticales o líneas de negocio. Y ahí les va un ejemplo bien interesante. ¿Cuál pensaríamos que es la industria que menos se movería al mundo de Discipline Agile? ¿Podría ser un ejemplo la industria de la construcción? Muchos dirían, no, la industria de la construcción tiene que seguir siendo tradicional. Pues créanme que a mí ya me ha tocado hacer consultoría con algunas empresas de la industria de la construcción y ya han metido mecanismos que tienen que ver con Discipline Agile de alguna manera. Entonces, si una empresa de la industria de la construcción que pensaríamos que no podría meterse nunca a la parte de agilidad, bueno, ya lo están haciendo. Ahora imagínense las demás industrias. Desde luego, Discipline Agile, financiera, telecomunicaciones, retail, real estate, cualquier otra línea de negocio, se puede posicionar Discipline Agile sin ningún problema. Fenomenal. Me atrevo yo también a hacerte una pregunta como analista que también tengo ese rol.
Hablabas de arquitectura empresarial y coincido contigo en que efectivamente ese es el modelo que plantea, ¿no? Fundamentalmente al integrar el contexto empresarial, pero también aquí pueden participar, de hecho, los analistas de negocio. ¿Cómo crees tú que el analista de negocio o la certificación de PBA va a impactar en este planteamiento de Discipline Agile? Mira, definitivamente sabemos que dentro de la arquitectura empresarial tenemos diferentes capas. Una de esas capas se conoce como negocio. O sea, arquitectura empresarial tiene capas que tienen que ver con negocio, tiene que ver con estrategia, tiene que ver con la parte tecnológica, tiene que ver con la parte de infraestructura, tiene que ver con la parte de procesos. Entonces, la parte de negocio es fundamental. Entonces, si me preguntan, Discipline Agile y la certificación de análisis de negocio van a ir agarrados de la mano. ¿Por qué? Porque una de las capas importantes es negocio. ¿Y por qué es negocio? Porque Discipline Agile se mueve y la transformación digital de cualquier organización se mueve se mueve dentro de 3 variables fundamentales: gente, procesos y tecnología. Pero esas 3 variables, gente, procesos y tecnología, deben estar metidas dentro de ¿qué? Dentro de un entorno de negocio. Entonces, tanto la premisa de estas 3 variables establecidas por el PMI como la parte de la arquitectura empresarial que tienen una capa exclusivamente enfocada a negocio, le da una participación fundamental ¿a quién? Al rol del business analyst. Entonces, si el business analyst o alguien que tenga la certificación de análisis de negocio del PMI se quiere montar al mundo de Discipline Agile, bienvenido, porque realmente se va a complementar de una manera muy alta en la parte de la transformación digital ágil de cualquier organización. Excelente, perfecto. Vamos con la penúltima pregunta. Alguien que no, Francisco te hace Francisco Gómez te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo empezar en este camino? ¿Por dónde empezamos los PMP, por ejemplo, o sin ser PMP? ¿Cómo me acerco a esto del Discipline Agile? ¿Cómo puedo hacer mi primer curso? Puedes ser PMP, puedes no ser PMP, no es obligatorio. Puede ser ACP o no puede serlo. El primer curso que maneja Discipline Agile es este. Si me permite, se los voy a mostrar. Este es el primer curso, que es un curso de 4 días para los que son nuevos en la parte de agilidad. El primer día ven lo que es fundamentos de agilidad, el segundo día ven fundamentos de Lean, el tercer día ven fundamentos de Discipline Agile y el cuarto día se ve la parte de Agile pragmático y la parte de elegir la manera de trabajar. Y con eso obtienen la certificación de Certified Discipline Agilist. Pero yo sé que hoy en día también ya hay muchas personas que tienen experiencia en la parte ágil y en la parte Lean. Entonces, también en este caso se recomienda tomar el curso de 2 días, en el cual pueden acceder a la certificación de Discipline Agile Practitioner o a la certificación de Discipline Agile Lean Scrum Master. Obviamente les piden que ya tengan fundamentos de agilidad y fundamentos de Lean. Si a mí me preguntas, mi recomendación, y también muchos colegas han dicho lo mismo, es que al menos tomen el curso de 3 días. ¿Por qué? Muchos llegan con fundamentos de agilidad, pero muchos llegan con muy pocos fundamentos de Lean, y más porque estos fundamentos de Lean están muy apegados al modelo Flex, que significa Flow for Enterprise Transformation, o que tiene que ver con la cadena de valor que yo les mostré en la presentación. Entonces, siempre la recomendación es de que al menos tomen el curso de 3 días para que puedan aprender todo lo que rige este contexto que tiene que ver con la primera certificación, que se conoce como DALSM, Discipline Agile Lean Scrum Master, ¿vale? Excelente, bueno, pues ya con esto. Para ACPs, para SPCs y para Scrum Masters de otra marca, por ejemplo. Excelente. Pues ya aunque tenemos muchas preguntas, pero no tenemos más tiempo, así que te paso la palabra para que puedas cerrar, Presidenta. Evis. Y bueno, de alguna manera quiero aprovechar para darles las gracias y bueno, y decir que estoy a sus órdenes. Ahí está mi nombre completo. Me pueden encontrar en LinkedIn. Y bueno, cualquier cosa que necesiten estoy a sus órdenes y les agradezco mucho la invitación. Gracias, Evis, y gracias a todos por eso. Muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, a Susana de nuevo por habernos comentado sobre su rol como responsable de membresía y a todo el grupo de webinar, Rafa, a ti y a todo tu equipo
y a nuestra audiencia por estar aquí con nosotros. Esperamos que la exposición de Miguel Ángel los haya ayudado a entender este mundo Discipline Agile y que se animen a comenzar a recorrerlo. Como saben, les llegarán las instrucciones de los PDU y también vamos a tener a su disposición este webinar grabado en breve. Gracias a todos y nos vemos en el próximo webinar.